El verano pasado enterré 2 trozos de metal en mi huerto y lo que pasó después me dejó sin palabras. Las plantas crecieron el doble, sin fertilizante extra, sin cambiar el riego, solo 2 metales y un cable. Y lo más inquietante es que esto no es magia, es física, y nadie te lo ha contado. Soy Waldo, y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque lo que vamos a ver juntos hoy va a cambiar para siempre la forma en que miras tu huerto. Antes de contarte cómo funciona esto, necesito que pienses en algo. Piensa en ese momento de agosto en el que sales al huerto por la mañana y ves los tomates parados. Ni crecen ni mueren, solo están ahí, aguantando. Los pimientos con las hojas caídas, amarillentas por los bordes. El calabacín que prometía tanto en junio y ahora parece rendido. Tú has hecho todo bien. Compraste tierra de calidad, pusiste compost, regaste con disciplina, dedicaste tus fines de semana a ese huerto. Y aún así, algo falla. Y entonces miras por encima de la valla al jardín de tu vecino o pasas por un descampado con plantas silvestres creciendo entre piedras sin que nadie las riegue ni abone y te preguntas, ¿cómo es posible que eso tenga más vida que mi huerto cuidado con tanto mimo? No es que no tengas mano para esto, es que estás trabajando con una parte del sistema apagada. Durante más de un siglo nos han enseñado que la jardinería es pura química, nitrógeno, fósforo, potasio. Si la ecuación está bien, la planta crece, punto. Así que tratamos la tierra como si fuera una mezcla de laboratorio. Le añadimos lo que el análisis dice que falta y esperamos resultados. Pero hay algo que los libros de jardinería convencional no te explican, algo que la agricultura industrial prefiere ignorar porque no se puede vender en un saco. La tierra no es solo química, es electricidad. Quédate con eso un momento, porque es la clave de todo lo que vamos a hablar hoy. Y si en algún momento piensas que esto suena demasiado raro, te pido que sigas hasta el final, porque los resultados hablan solos. Cada puñado de tierra húmeda contiene minerales disueltos, sales y agua. En física, eso tiene un nombre preciso, electrolito. Es exactamente el mismo principio que hay dentro de la batería de tu coche o de las pilas que usas en casa. Tu tierra ya tiene el potencial. Lo que le falta es el circuito. En la naturaleza, ese circuito existe de forma espontánea, a través de venas minerales, redes de hongos y microbios que actúan como conductores. En tus cajones de cultivo elevados, aislados del suelo, ese circuito está cortado. Las plantas sobreviven con lo que les das, pero no prosperan, porque la señal eléctrica que activa su crecimiento no llega. ¿Y si pudieras reconstruir ese circuito con materiales que tienes ahora mismo en casa? Esto no es un invento mío ni una tendencia de redes sociales. Alessandro Volta lo descubrió hace más de 200 años. Cuando introduces 2 metales distintos en un medio conductor, crea una diferencia de potencial. Los electrones se mueven, nace una corriente, y esa corriente, por débil que sea, tiene efectos medibles sobre los sistemas vivos. Las plantas lo detectan, sus raíces lo usan como señal. Es como encender la luz en una habitación que llevaba años a oscuras. Los 2 metales que necesitas son cobre y zinc. El cobre lo puedes conseguir en forma de cable eléctrico sólido, del tipo que se usa para instalaciones de tierra en viviendas. El zinc lo tienes en cualquier estaquilla galvanizada para jardín o en un clavo galvanizado grande. Cuando algo es galvanizado, significa que tiene un recubrimiento de zinc. Eso es exactamente lo que necesitas. El coste total de esto en cualquier ferretería son unos pocos euros. Probablemente ya lo tienes en el trastero. Ahora viene la parte práctica, y quiero que la visualices mientras te la explico porque es más sencillo de lo que parece. Sal a Todancal. Antes de clavar nada, oriéntate. Necesitas saber dónde está el norte. Coloca la estaquilla galvanizada, tu fuente de zinc, en el extremo norte del bancal. Clávala bien, que quede firme, con la cabeza o una pequeña parte asomando. Luego ve al extremo sur y coloca el cobre. Si tienes cable, puedes enrollarlo alrededor de un palo de madera o simplemente enterrar un tramo a lo largo del borde sur. Si tienes tubo de cobre, clávalo directamente. Ahora cierra el circuito. Conecta ambos extremos con un tramo de cable de cobre que recorra el lateral del bancal. Puedes dejarlo en la superficie o enterrarlo un par de centímetros. Lo importante es que haya contacto metal con metal en ambos extremos. Si el cable tiene funda de plástico, pélala en las puntas para asegurar una conexión limpia. Enrosca bien, aprieta y listo. No vas a escuchar nada. No hay chispa ni zumbido. El voltaje generado es inferior a 1 voltio. Pero en ese momento,
Tu bancal ha dejado de ser un cajón de tierra inerte para convertirse en un campo de energía activo. Y tus plantas están justo en el centro de ese flujo. ¿Quieres saber qué pasa a partir de ahí? Sigue mirando. La primera diferencia la notas en el trasplante. Ese periodo de entre 5 y 10 días en que las plantas recién puestas parecen que se van a morir antes de arrancar, el llamado shock del trasplante, se acorta de forma notable. En 3 o 4 días las hojas se enderezan y toman un verde intenso y oscuro que indica que la planta está activa, no sobreviviendo. Cuando llega junio y aparecen las plagas, algo interesante ocurre. Los tallos de las plantas en el bancal electrificado son más gruesos, casi leñosos en la base. Una planta que conduce bien la electricidad distribuye los minerales con más eficiencia, construye paredes celulares más densas. Los pulgones y las orugas prefieren tejidos blandos y fáciles de mascar. Una planta densa les resulta menos apetecible. No digo que no vayas a ver ningún bicho, pero no vas a ver infestaciones. La planta proyecta salud y los parásitos buscan debilidad. Y en agosto, cuando el calor aplasta todo lo demás, el bancal conectado sigue empujando. La floración no se detiene. Los frutos que produce son densos, pesados, con sabor concentrado. No esas hortalizas grandes y aguadas que se pudren a los 2 días, sino frutos que se sostienen en la mano con peso, que saben a lo que tienen que saber. Hablando de comer bien y de saber qué plantar en cada momento del año, en la descripción tienes el enlace a mi primer ebook, una guía completa de qué y cuándo plantar durante los 12 meses. Si estás construyendo un huerto serio, ese recurso va a ahorrarte muchos errores. Pero volvamos al bancal, porque aún falta lo mejor. Cuando en octubre llega el primer aviso de helada, la mayoría de jardineros salen corriendo con sábanas viejas para cubrir lo que pueden. Las plantas cultivadas en un entorno eléctricamente activo acumulan una mayor concentración de azúcares y minerales en su savia. Eso funciona como un anticongelante natural. He visto tomates en bancales así aguantar heladas ligeras que dejaron ennegrecidos los de al lado, sin ninguna protección diferente. No son invencibles, pero ganas semanas. 2, 3 semanas más de cosecha. Eso es salsa fresca extra. Son judías verdes en noviembre. Es la diferencia entre terminar la temporada de golpe o cerrarla con dignidad. Ahora bien, ¿por qué esto importa más allá de los tomates? Porque cuando comes un vegetal que ha alcanzado su potencial genético completo, lo notas, no en el análisis de laboratorio, sino en el plato. Tiene densidad, tiene sabor, da la sensación de combustible real, y lo has producido sin depender de nada que venga de fuera, sin fertilizante importado, sin pesticidas, solo física, suelo y tus propias manos. No te estoy pidiendo que lo cambies todo mañana. Empieza con un bancal, un solo bancal, una fila de pimientos si quieres. Gasta 5 euros en la ferretería, instala el sistema en 20 minutos y observa. Compáralo con el resto. Deja que los resultados te convenzan, no mis palabras. Porque cuando veas cómo esas hojas se mantienen firmes bajo el sol de agosto mientras las demás se doblan, y cuando pruebes esa primera cosecha, vas a entender algo que va más allá del huerto. Vas a entender que durante años no te faltaba abono ni técnica, te faltaba cerrar el circuito. Y ahora ya sabes cómo hacerlo. Si este canal te está ayudando a construir una forma de vivir más libre y más real, suscríbete y deja un comentario contándome qué cultivas. Quiero que lo hagas más largo, unas 3000 palabras. El verano pasado enterré 2 trozos de metal en mi huerto, y lo que pasó después me dejó sin palabras. Las plantas crecieron el doble, sin fertilizante extra, sin cambiar el riego, sin productos químicos. Solo 2 metales, un cable y un principio de física que lleva siglos olvidado. Y lo más inquietante de todo no es que funcionara. Lo más inquietante es que nadie te lo había contado antes. Soy Waldo, y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo porque lo que vamos a descubrir juntos hoy va a cambiar para siempre la forma en que miras la tierra que tienes bajo los pies. Pero antes de entrar en materia, necesito que hagas algo conmigo. Cierra los ojos un momento y viaja mentalmente a tu huerto en pleno agosto. Visualiza ese momento que todos los que cultivamos conocemos demasiado bien. Sales por la mañana con tu café. El sol ya pica aunque apenas son las 8. Te acercas a los bancales con esa mezcla de esperanza y ansiedad que solo entiende quien cultiva su propia comida. Y entonces lo ves. Los tomates, que deberían estar en su mejor momento, están parados. No crecen,
No mueren. Solo están ahí, aguantando el calor como pueden, con las hojas ligeramente caídas y ese color verde que ya no es verde intenso sino algo más apagado, más cansado. Los pimientos tienen los bordes de las hojas amarillos. El calabacín, que en junio prometía una cosecha imposible de abastecer, ahora saca frutos pequeños que amarillean antes de madurar. Y tú te preguntas qué has hecho mal. ¿Por qué has hecho todo bien? Has comprado la mejor tierra que encontraste. Has añadido compost de calidad. Has instalado riego por goteo. Has sacado malas hierbas a mano porque no crees en los herbicidas. Has leído libros, has visto vídeos, has seguido consejos de gente que lleva décadas cultivando. Y aún así, el huerto no responde como esperabas. Hay algo que falta y no consigues identificarlo. Y entonces miras por encima de la valla al jardín de tu vecino, que riega cuando se acuerda y nunca parece preocuparse demasiado, y tiene una planta de tomate que te llega al hombro cargada de frutos. O pasas por el borde de un camino y ves plantas silvestres creciendo entre piedras, sin tierra preparada, sin riego, sin nadie que las cuide, y tienen una vitalidad que te duele un poco por dentro, porque tú no consigues replicarla en tus cajones cuidados con tanto esfuerzo. Eso no es fracaso. Eso es una pista. Quédate con esa imagen, porque vamos a volver a ella más tarde, y cuando lo hagamos, ya va a tener otro significado. Lo primero que necesito que entiendas es por qué ese huerto perfecto a veces produce resultados mediocres y por qué las plantas silvestres en condiciones aparentemente peores a veces explotan de salud. La respuesta no está en el abono, no está en el agua, está en algo que la jardinería moderna lleva décadas ignorando, porque no genera beneficio económico para nadie venderlo en una bolsa. Durante más de un siglo nos han enseñado que cultivar es química pura. Nitrógeno para el crecimiento, fósforo para las raíces, potasio para los frutos. Si la ecuación está equilibrada, la planta crece. Así de simple. Así nos lo han vendido. Y esa visión no es mentira, pero es incompleta. Es como decir que un coche solo necesita gasolina para funcionar e ignorar por completo el sistema eléctrico. Técnicamente la gasolina es imprescindible, pero sin electricidad el motor ni arranca. Tu suelo no es un recipiente inerte que sostiene raíces y disuelve nutrientes. Es un entorno vivo, dinámico, que funciona a través de señales. Señales químicas, sí, pero también señales eléctricas. Y cuando construimos nuestros bancales elevados, cuando aislamos la tierra del suelo natural, cuando eliminamos la conexión con el terreno que hay debajo, interrumpimos esa señal eléctrica sin darnos cuenta. Las plantas reciben comida, pero no reciben energía. Sobreviven, pero no prosperan. Y la diferencia entre sobrevivir y prosperar es exactamente lo que llevas meses intentando entender. Ahora viene la parte que cambia todo. Y quiero que la escuches con atención porque es sencilla, está respaldada por física básica y lleva décadas funcionando en silencio para quienes la conocen. Tu tierra es una batería. No es una metáfora, es literalmente lo que es. Cada puñado de suelo húmedo contiene minerales disueltos, sales orgánicas y agua. En términos de física y química, eso se llama electrolito. Es el mismo principio que opera dentro de la batería de tu coche, dentro de las pilas alcalinas de tu mando a distancia e incluso dentro de las células de tu propio cuerpo. El potencial energético ya está ahí, en tu bancal, esperando. Lo que le falta es el circuito. El interruptor está apagado y nosotros vamos a encenderlo. ¿Cómo? Con 2 metales y un cable. Eso es todo. Esto no es una ocurrencia mía ni una tendencia viral sin base científica. Alessandro Volta lo demostró hace más de 200 años. Cuando colocas 2 metales distintos en un medio conductor, ya sea un limón, una patata o tierra húmeda, se produce una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones empiezan a moverse de un metal al otro a través del medio conductor. Nace una corriente, pequeña, suave, continua. Y esa corriente tiene efectos directos y medibles sobre los organismos vivos que están en contacto con ella. En la naturaleza esto ocurre de forma espontánea. Las venas minerales del suelo, las redes de hongos micorrízicos, las colonias de bacterias que actúan como conductores, todo eso crea un campo eléctrico de baja intensidad que las raíces detectan y usan como guía. Saben hacia dónde crecer, saben cuándo activarse, saben cómo extraer nutrientes con mayor eficiencia. En nuestros bancales aislados ese campo no existe,
Y sin esa guía, las raíces trabajan a ciegas. Vamos a devolverles la brújula. Antes de explicarte cómo montar el sistema, quiero que comprendas por qué funciona a nivel biológico. Porque no basta con saber que algo funciona, hay que entender el mecanismo. Cuando existe una corriente eléctrica de baja intensidad en el suelo, ocurren varias cosas simultáneamente que benefician a la planta de formas distintas. Primero, la absorción de nutrientes mejora de forma significativa. Muchos de los minerales que las plantas necesitan, calcio, magnesio, hierro, manganeso, existen en el suelo en formas iónicas, es decir, con carga eléctrica. Una corriente eléctrica en el medio facilita su movimiento y su disponibilidad en la zona radicular. Es como activar el ascensor en lugar de obligar a los nutrientes a subir por las escaleras. Segundo, las raíces crecen con más dirección y profundidad. Las células en las puntas de las raíces son sensibles a los campos eléctricos. Cuando detectan una corriente, se orientan hacia ella y aceleran su elongación. Una raíz más profunda llega a capas de suelo con más humedad y más minerales. Una raíz más densa cubre más territorio. El resultado es una planta que bebe mejor y se alimenta mejor, sin que tú hagas nada diferente. Tercero, la actividad microbiana aumenta. Las bacterias y los hongos beneficiosos del suelo responden positivamente a los campos eléctricos de baja intensidad. Una comunidad microbiana más activa descompone la materia orgánica con más eficiencia, libera nutrientes en formas más accesibles y protege a la planta de patógenos. Es una reacción en cadena positiva que se amplifica sola. Y cuarto, la resistencia al estrés mejora notablemente. Una planta que conduce y distribuye energía con eficiencia tiene mecanismos de respuesta más rápidos ante el calor, la sequía y las plagas. Y ya vamos a hablar de eso en detalle porque es quizás la parte más impresionante de todo esto. ¿Sigues aquí? Bien, porque ahora viene la parte práctica y quiero que la tengas tan clara que puedas salir al huerto esta misma tarde y montarlo. Los materiales que necesitas son dos y solo dos: cobre y zinc. Para el cobre, la opción más sencilla y económica es cable eléctrico sólido de cobre sin recubrimiento, del calibre que se usa para tomas de tierra en instalaciones domésticas. Si tienes en casa algún trozo de tubo de cobre de fontanería, también vale perfectamente. El objetivo es tener cobre puro en contacto con la tierra. Para el zinc, lo más fácil es una estaquilla galvanizada de camping o un clavo galvanizado grande, de los que se usan en construcción. Galvanizado significa recubierto de zinc. Eso es exactamente lo que necesitas. Si no tienes claro si algo es galvanizado, busca en la etiqueta o pregunta en la ferretería. Es material básico y muy económico. El desembolso total para montar este sistema es de entre 3 y 6 euros. Probablemente tengas algo de esto ya en el trastero o el garaje. Ahora sal al bancal. El proceso tiene 3 pasos, y el más importante es el tercero. Primero, oriéntate. Necesitas saber dónde está el norte. Puedes usar la brújula del móvil. La orientación importa porque vamos a trabajar con el flujo electromagnético natural de la Tierra, y alinear el circuito con ese flujo maximiza el efecto. Segundo, clava la estaquilla galvanizada, tu fuente de zinc, en el extremo norte del bancal. Introdúcela bien en el suelo, que quede firme, con solo la cabeza o un pequeño tramo asomando por encima de la tierra. No necesitas que entre a gran profundidad, con unos 20 o 30 centímetros es suficiente. En el extremo sur, coloca el cobre. Si usas cable, puedes enrollarlo varias veces alrededor de un palo de madera clavado en el suelo para darle cuerpo, o simplemente enterrar un tramo de unos 20 centímetros a lo largo del borde sur. Si usas tubo, clávalo directamente como hiciste con la estaquilla. Tercero, y esto es lo crítico, cierra el circuito. Conecta el extremo norte con el extremo sur usando un tramo de cable de cobre que recorra el lateral del bancal. Puedes dejarlo en superficie o enterrarlo un par de centímetros para que no estorbe al trabajar. Lo fundamental es que en ambos extremos haya contacto directo entre el cobre del cable y el metal correspondiente. Si el cable tiene funda de plástico, pela bien las puntas, al menos 5 centímetros, para garantizar una conexión limpia. Enrosca el cable con firmeza alrededor de la estaquilla y alrededor del cobre del otro extremo. Aprieta bien.
sin intermediarios, metal con metal. Cuando hagas eso, el sistema está activo. No hay indicador luminoso ni sonido. El voltaje generado es inferior a 1 voltio, demasiado bajo para ser medido sin instrumentos específicos. Pero el circuito está cerrado. Los electrones están moviéndose, y la tierra entre esos dos metales se ha convertido en un campo de energía activo y continuo, en el que tus plantas están sumergidas. Ahora déjame llevarte a través de una temporada completa, para que veas exactamente qué diferencia hace esto en la práctica. Porque los números y la física están bien, pero lo que de verdad convence es imaginar tu huerto funcionando así. Estamos en mayo, acabas de trasplantar los tomates y has sembrado las filas de judías. Este es normalmente el momento de ansiedad. Las plantas recién trasplantadas pasan por un periodo de shock que puede durar entre 5 y 10 días. Las hojas se caen un poco, la planta parece que está pensando si merece la pena seguir adelante. Tú las riegas, las proteges del sol del mediodía y esperas. Con el circuito activo bajo el mantillo, ese periodo se acorta de forma visible. En 3 o 4 días, en lugar de 7 o 10, las hojas se enderezan, el verde se intensifica. La planta no está recuperándose, está arrancando. La corriente eléctrica en el suelo está estimulando las puntas radiculares desde el momento en que entran en contacto con la tierra. El suelo no espera a que la planta se adapte, le da la bienvenida activamente. Avanzamos a mediados de junio. Las temperaturas suben y con ellas llegan los primeros problemas. Los pulgones aparecen en el envés de las hojas del kale. Alguien se está comiendo las fresas por las noches. Pero en el bancal conectado, algo llama tu atención. Los tallos son distintos. Son más gruesos, casi leñosos en la base. Cuando los tocas, tienen una firmeza que no estás acostumbrado a sentir en tus plantas. Una planta que distribuye minerales con eficiencia construye paredes celulares más densas, más ricas en sílice y calcio. Ese tejido es más duro de masticar para los insectos. Los pulgones prefieren los tejidos blandos y fáciles de penetrar con su aparato bucal. Una planta densa y bien mineralizada simplemente no es su primera opción. Verás algún bicho, eso es inevitable, pero no verás colonias, no verás el tipo de infestación que obliga a actuar de urgencia. Llegamos a agosto, el mes que hace o deshace las temporadas. El calor es sostenido, las noches no refrescan lo suficiente y el suelo de los bancales convencionales se calienta tanto que las raíces superficiales literalmente se cuecen. En un bancal normal, en agosto empiezas a ver los signos del agotamiento. Las hojas inferiores se secan y caen. Los tomates siguen saliendo, pero son más pequeños, más aguados. El pepino ya casi no florece. La planta está sobreviviendo, no produciendo. En el bancal con el circuito activo, la historia es diferente. La estimulación eléctrica ha empujado las raíces más profundo durante los meses anteriores. Ahora esas raíces profundas están llegando a capas de suelo donde la temperatura es más estable y la humedad se mantiene mejor. La planta no está dependiendo solo de lo que tú le pones desde arriba. Está sacando recursos de abajo. Eso se traduce en una resistencia al estrés hídrico que es visible incluso en los momentos de más calor. Las hojas se mantienen tensas. La planta no se desmaya al mediodía. Sigue floreciendo. Sigue produciendo. Y los frutos que produce son densos, pesados, con un sabor concentrado que no tiene nada que ver con lo que estás acostumbrado a comprar. Esta es una buena pausa para recordarte algo. Si quieres saber exactamente qué plantar en cada mes del año para aprovechar al máximo tu huerto en todas las estaciones, en la descripción de este vídeo tienes el enlace a mi primer ebook. Es una guía completa, mes a mes, con qué sembrar, qué trasplantar, qué cosechar y qué preparar en el suelo para la siguiente temporada. Muchos de los que ya la tienen me han dicho que es lo que les faltaba para dejar de improvisar y empezar a planificar de verdad. El enlace está abajo. Pero volvamos al huerto, porque falta la parte que más me gusta contar. Octubre. El verano se acaba, y con él llegan los primeros avisos de helada, el clásico parte meteorológico que dice que esta noche las temperaturas podrían bajar de 0, y ahí empieza la carrera. Las sábanas viejas, los cubos invertidos, las carreras al huerto a las 11 de la noche con una linterna. Lo conoces bien. Lo que pasa en un bancal que ha pasado toda la temporada con el circuito activo es que las plantas han acumulado, a lo largo de los meses, una concentración más alta de azúcares y minerales en su savia. No porque tú hayas hecho nada especial en octubre,
sino porque todo el verano el sistema les ha permitido mineralizar con más eficiencia, y esa savia más concentrada actúa como anticongelante natural. El punto de congelación del agua pura es 0 grados, pero el de una solución muy concentrada en sales y azúcares puede estar 1, 2 o incluso 3 grados por debajo. Eso puede parecer poco, pero en la práctica es la diferencia entre que una helada ligera mate tus tomates o que los encuentres perfectamente en pie a la mañana siguiente. He visto plantas en bancales así aguantar noches que dejaron ennegrecidas las plantas del bancal de al lado, sin ninguna diferencia en protección exterior. No son inmortales, el invierno llega para todos, pero ganas tiempo, 2 semanas, 3 semanas más de temporada. En términos de cosecha, eso es significativo. En términos de satisfacción personal, es enorme. Ahora quiero que pensemos juntos en algo más profundo, porque este canal no es solo sobre técnicas de cultivo, es sobre por qué cultivamos. Cuando comes una verdura que ha alcanzado su potencial genético completo, lo sabes. No necesitas un análisis de laboratorio. Lo notas en la textura, en el sabor, en la sensación de que estás comiendo algo real. Un tomate que ha mineralizado bien, que ha crecido despacio y con todos los recursos disponibles, no tiene nada que ver con uno que ha crecido rápido en un sustrato empobrecido. Uno te llena, el otro te deja con hambre aunque acabes de comer. La diferencia es real y es mensurable, aunque nadie en la industria alimentaria tenga interés en medirla públicamente. Y lo has conseguido sin depender de nada externo, sin fertilizante que venga de una fábrica a miles de kilómetros, sin pesticidas de síntesis, sin pagar por soluciones que generan más problemas de los que resuelven. Solo física, suelo, agua y 2 trozos de metal que probablemente ya tenías en casa. Eso es autosuficiencia real. No es un búnker ni un discurso político. Es un plato de comida que tú has producido, que sabes exactamente cómo se ha cultivado y que sabe a lo que tiene que saber. Hay algo que cambia en ti cuando consigues eso. Una especie de confianza tranquila que no viene de tener muchas cosas, sino de necesitar menos. Cuando sabes que puedes producir tu propia comida con calidad real, la relación con el mundo cambia un poco. Eso es lo que este canal intenta construir semana a semana. Ahora, antes de terminar, quiero darte algunas indicaciones prácticas adicionales para que el sistema funcione bien desde el primer día. El contacto entre los metales y el suelo es fundamental. Si tu bancal tiene poca humedad, el circuito pierde eficiencia porque el electrolito, que es la propia tierra húmeda, no conduce bien cuando está seco. No es que el sistema deje de funcionar, pero trabaja mejor en suelo con humedad moderada. Esto es una razón más para mantener un buen mantillo que conserve la humedad, algo que probablemente ya estás haciendo. La longitud del bancal no es determinante. Pero cuanto más largo es el recorrido entre los 2 metales, más volumen de suelo queda dentro del campo eléctrico. Para bancales muy largos, más de 4 metros, puedes añadir un segundo juego de electrodos en el centro, conectados en paralelo con el primero, para asegurar que el campo sea uniforme en todo el recorrido. El sistema no requiere mantenimiento activo. Una vez instalado, funciona solo durante toda la temporada. Puedes dejarlo durante el invierno sin problema. Los metales no se degradan significativamente en el tiempo que tarda 1 o 2 temporadas. Si ves que la conexión se ha aflojado por el movimiento de la tierra al trabajar el bancal, simplemente vuelve a apretarla. Y finalmente, una recomendación sobre cómo implementarlo. No lo cambies todo a la vez. Elige un bancal. Solo uno. Instala el sistema en ese bancal y déjalo igual en el resto. Esa comparación va a ser tu mejor argumento, mejor que cualquier estudio que yo pueda citarte. Cuando en agosto veas la diferencia entre el bancal conectado y los demás, no vas a necesitar que nadie te convenza de expandirlo el año siguiente. Empieza pequeño. Observa. Deja que los resultados hablen. Porque cuando veas esas hojas manteniéndose firmes bajo el sol de agosto, mientras las de los bancales de al lado se doblan, cuando coseches en octubre, mientras tu vecino ya dio la temporada por terminada, y cuando pruebes ese primer tomate denso y rojo oscuro que sabe a lo que un tomate tenía que saber siempre, vas a entender algo que va mucho más allá de la jardinería.
vas a entender que durante años no te faltaba abono, ni técnica, ni esfuerzo. Te faltaba cerrar el circuito. Y ya sabes cómo hacerlo. Si este canal te está ayudando a construir un sistema de vida más independiente y más conectado con lo que realmente importa, suscríbete ahora si todavía no lo has hecho. Dale a me gusta a este vídeo para que llegue a más personas que lo necesitan y déjame en los comentarios qué cultivas y desde dónde. Me encanta leer eso. La próxima entrega de esta serie va a llevarnos aún más profundo en los sistemas naturales que tu huerto lleva tiempo esperando que descubras. Nos vemos pronto.